Listo, entonces para todos amigos que ya más o menos estamos conectados y creciendo en audiencia, los dejo con José Carlos y su presentación de hoy día. Muchas gracias y adelante estudio. José Carlos, te dejo con el panel a tu disposición. Ok, entonces nosotros vamos a hablar de cómo construir marca en un tiempo de crisis. Muchos de mis clientes y personas afuera me han preguntado sobre el tema. Entonces les traigo aquí rápidamente una presentación de 30 minutos con algunos pointers que pueden ser de utilidad para ustedes en estos momentos. O sea, es obvio que vivimos una crisis sin precedentes y el problema para las personas que hacemos marketing es que usualmente utilizamos la data para poder gestionar la data histórica, qué pasó en momentos pasados, cuál es el benchmark que puedo utilizar para poder saber cómo navegar esta situación. Sin embargo, hoy vivimos una crisis sin comparación a nivel de información. Es difícil encontrar información histórica, pasada, de larga data, que nos permita decir, ok, esta es la estrategia correcta. Ok. Ok, entonces, para poder hacer esto de manera adecuada, tengo un retorno en el audio. Entonces, para hacer esto de manera correcta, sí. Ya, entonces, chicos, para poder hacer esto de manera correcta, entonces, como no hay muchos precedentes, una de las estrategias más importantes que hay que tener es conseguir información de mucho más corto plazo, ¿ok? Y para eso, lo bueno es que disponemos dentro de Perú de unas 2 a 4 semanas de diferencia con otros países que ya tuvieron esta crisis y la están teniendo en este momento de manera más pronunciada. Entonces, es bueno buscar información en Asia y en Europa para entender qué pasó ahí con categorías similares a las mías, ¿ok? Y qué está pasando luego en el resto de la región y luego hacer un deep dive en lo que está pasando hoy en el país. Hay que, como dicen, parar la oreja digitalmente, o sea, mucho social listening, mucho análisis de trends a nivel de search para poder entender, ok, qué es lo que está hablando la gente, qué es lo que está buscando y cómo mi marca puede entender cuál sería el rol dentro de las principales necesidades que la gente está expresando, ¿ok? Entonces, si bien es una crisis sin precedentes y no tenemos gran data histórica, lo que sí tenemos es data de un corto plazo que nos puede dar algunas luces a nivel de lo que han vivido el resto de países y luego data de muy, muy corto plazo, casi real time, de lo que está pensando el consumidor peruano hoy, ¿no? De lo que está conversando y de lo que está buscando en línea. Ok, voy a abordar esto en 13 grandes secciones. La primera va a tener que ver con el consumo y aquí estoy trayendo learnings de la región y learnings del equipo global sobre qué puede pasar en diferentes categorías durante la pandemia. Luego pasar a ver ya más un contexto social con reacciones un poco más real time de lo que ha pasado en América Latina y de lo que está pasando particularmente en Perú y qué tendencias eso despierta para entender dónde mi marca puede tener un territorio, dónde comunicar y finalmente irme a las marcas y discutir qué tipo de roles mi marca podría adoptar durante esta crisis, especialmente en 3 grandes momentos. El momento previo, durante la cuarentena, el momento de apertura de la cuarentena, que tendría que ser algo como el welcome back, ¿no? El momento donde regresamos todos a un nuevo normal. Y finalmente en el post cuarentena, cuáles son esas tendencias que podrían surgir y dónde mi marca podría conectar con el consumidor. ¿Ok? Entonces, a nivel de consumo, yo sé que este gráfico es un poco complejo, pero básicamente lo que hemos intentado hacer aquí es dividir las categorías en 4 grandes bloques, ¿ok? La parte superior a la izquierda son las categorías que probablemente tengan un gran crecimiento durante la cuarentena, ¿ok? Pero probablemente luego caigan, ¿ok?
el lado superior derecho, que son aquellos rubros o categorías que probablemente tengan un alto crecimiento durante cuarentena y al mismo tiempo sostengan ese crecimiento post-cuarentena. Y en la parte de abajo, la parte baja izquierda, aquellos rubros que probablemente tengan un decrecimiento significativo durante cuarentena y probablemente se queden deprimidos por un tiempo un poco más largo. Y en la parte inferior derecha, aquellos rubros que probablemente tengan una baja considerable en cuarentena y que el consumidor probablemente aplace, pero luego retorna a consumir a futuro. ¿Ok? Entonces, hay que identificar dónde está mi categoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, en aquellos que pueden mostrar crecimiento sostenible, podemos estar hablando de productos de limpieza del hogar, productos de higiene básica personal, donde sí vemos un peruano con nuevos hábitos o profundizando en hábitos de higiene y limpieza del hogar para justamente protegerse de la pandemia y probablemente ya incluyéndolos en su nueva forma de consumir. Toda la parte de medicinas, e inclusive toda la parte de bienes de consumo básico, de comida y bebida, ¿no? Agua, leche, pan y ese tipo de artículos. Dentro del otro segmento que van a tener probablemente un crecimiento muy alto durante la pandemia, pero probablemente retornen a niveles más estables a futuro, tenemos toda la parte de entretenimiento online, ahí la parte de gaming, de video streaming, son las que evidentemente van a tener un boost y los que tengan productos relacionados a eso tienen que capitalizar obviamente en el momento. Y también todo lo que esté asociado a la protección muy particular sobre la pandemia. Entonces, por ejemplo, máscaras faciales para poder sobrellevar el momento, ¿no? Que evidentemente una vez que se retiren, no es que todo el mundo seguirá utilizando máscaras aquí en adelante, ¿no? En la parte baja, al medio van a ver una categoría que se sostiene, digamos, y que está en un punto medio, que es personal care. Ahí la categoría de personal care es una categoría que vemos sosteniéndose, o sea, porque tiene algunas categorías que son un poco más suntuarias, que bajan, mientras hay otras más básicas, más relacionadas al baño y a la ducha y de todo lo que se consume alrededor de los hábitos regulares de higiene y cuidado que se deberían de sostener y crecer un poco, ¿ok? Y en la parte baja, evidentemente, categorías como turismo, viaje y todo, que son las más afectadas, algunas que van a recibir más que todo un aplazamiento, por ejemplo, la compra de un vehículo, y otras que probablemente por un probable nuevo normal con una economía un poco más deprimida, categorías como lujo sí sufran de una rebaja constante durante todo el año. ¿Ok? Aquí algunas recomendaciones de qué hacer durante esta fase de recuperación cuando ya salgamos de la pandemia. Y parte de la recomendación que hacemos nosotros es, lo cierto es que tenemos un consumidor que está escuchando. Los índices de audiencia adicional a niveles que nunca antes hemos visto. Y eso quiere decir que hay un consumidor en casa escuchando. La pregunta es, nuestras marcas, ¿qué le quieren decir, ¿no? Y cómo decírselo. Entonces, no es una opción saludable simplemente salir, ¿no? Decir, no voy a comunicar y solo voy a activar mi e-commerce cuando pueda y prender mi marca y decir, ya listo, ahora sí voy a vender, sino tu marca tiene que tener un rol dentro de esto, ¿no? Tiene que encontrar un punto de vista, tiene que construir en la medida que tiene un consumidor que la quiere escuchar, ¿ok? Entonces, la receta, de nuevo, no es lo que yo llamo one size fits all. La receta va a diferenciarse dependiendo de la categoría donde estés. Entonces, si estás en una categoría, lo que denominamos este crecimiento sostenible, con marcas que están siendo de alguna manera beneficiadas con la crisis y luego tendrán cambios de hábito que las beneficiarán, evidentemente la idea es aumentar la intensidad, empezando por el branding, empezando por colocar una posición como marca y luego complementando esto con
una estrategia de performance y driving to purchase, ¿no? De ahí llevar a la gente a comprar mi producto. Cuando esté en crecimiento muy puntual, porque la categoría es muy afín al momento que estamos viviendo y la gente la necesita, ahí sí intensificar la inversión, aprovechar ese pico de demanda y asegurar que yo soy la marca de preferencia y de elección en el momento que estamos viviendo. Estos momentos de crisis donde el abastecimiento es limitado, hay mucha apertura para el brand switching. Lo estamos viendo en varios países. La gente puede tender a cruzar más entre marcas. Entonces, aquellas marcas que no tienen un share bueno y tienen una posición expectante de robar share, sería una muy buena oportunidad para incrementar su inversión, para capitalizar sobre nuevos consumidores. Aquellas marcas que están en un crecimiento atrasado o retrasado, donde probablemente la decisión de compra sobre su producto se retrase mucho y espere inclusive hasta después de la apertura de la cuarentena. La recomendación evidentemente es bajar más en la inversión e irse más hacia una estrategia orgánica, ¿no? Donde mi marca hable de una manera adecuada, asumiendo un rol, generemos algo de branding, pero con inversiones más limitadas. Y cuando estamos fuera de crecimiento, disminuir el gasto de nuevo al máximo y irnos a una estrategia más always on sobre, de nuevo, más orgánica y buscando dejar una posición clara de qué es mi marca para el consumidor, que no me olviden y estar listo para volver cuando mi categoría se reactive. ¿Ok? Lo segundo, entonces ya entiendo dónde está mi categoría, ya entiendo qué está pasando con mi categoría dentro de la crisis y ya entiendo cuáles son las estrategias base de comunicación que podría tener a nivel si invierto o no invierto, si acelero o no, si performance o branding. Pero luego tengo que entender lo que decía, cuál es el rol de mi marca, ¿no? Cómo comunicarme. Y para eso lo primero que tengo que hacer es escuchar, ¿no? Tengo que escuchar a mi consumidor cómo está abordando la crisis, cuál es el sentiment que tiene, y eso lo podemos hacer a través de social listening. Y entender, por ejemplo, que el consumidor latino tiene una mezcla de una visión positiva sobre que la gente está adheriéndose a las iniciativas de quedarse en casa, pero al mismo tiempo detona algunas otras iniciativas donde muestra la angustia, la molestia, inclusive con algunas marcas, ¿no? Especialmente aquellas que le dan servicios básicos. Entonces, escuchar bien eso, y por ejemplo en el siguiente slide tenemos cómo está la TAM a nivel de sentimiento, cuáles son las emociones que más están resaltándose durante la crisis, y luego hacer un comparativo con Perú. Entonces vemos, por ejemplo, que hay una especie como de satisfacción y alegría por compartir más en familia y una confianza en la sociedad o en el gobierno, pero muy matizada por una angustia y disgusto con algunas decisiones políticas o algunas marcas que tal vez han sentido que no los apoyaron durante la crisis. Y en América Latina eso está muy 50-50, está muy dividido. Cuando hacemos el deep dive en Perú, lo cierto es que la postura del gobierno, que ha sido bastante robusta, ha generado más confianza y también un poco más de alegría en el país. Entonces, el país de Perú, dentro del contexto latinoamericano, se muestra como un país que está mostrando cosas más positivas que negativas, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con el gobierno y el rol de algunos actores principales durante la pandemia y la cuarentena. Entidades como la Policía Nacional, los militares, los doctores, están teniendo un rol bastante positivo y muy reconocido por la población. La coordinación tácita cultural de la propia población peruana sobre los aplausos a las 8 de la noche, y estos chispazos de solidaridad que hemos visto durante la cuarentena vienen mostrando a Perú como un país relativamente positivo dentro de esta etapa, ¿ok? Entonces hay como esperanza dentro de Perú, y eso de nuevo abre un lugar bastante interesante para nosotros comunicarnos con nuestros consumidores. ¿Ok? Entonces, esto que estamos viendo y todo el listening que se ha hecho a nivel local, regional y global,
particularmente en Perú vemos que impacta a nivel de 6 ejes principales, ¿ok? Quiero que presten atención a estos ejes porque estos ejes pueden ser territorios donde ustedes puedan comunicarse, ¿ok? Cuando quieran hacer algo de branding antes de pasar directo a e-commerce y hacer sus estrategias de performance, probablemente estos 6 territorios puedan ser lugares donde ustedes puedan desempeñarse. El primero es que vemos que toda esta conversación y esta tendencia nos va a llevar a una sensación de mayor igualdad en la sociedad, ¿ok? Hay esta sensación de que esto nos pega a todos por igual, lo cual es cierto. Y esta igualdad creo que nivela un poco la cancha y hace sentir que somos más equitativos, ¿ok? Entonces, esto de hablar de la equidad probablemente es una discusión que va a ir más para el frente y la gente se sienta también más identificada con esto. Luego hay un segundo eje que es la parte de responsabilidad, tanto social como corporativa. ¿Ya? Las características de esta pandemia nos hacen entender que todos jugamos un rol en esto. Y el solo hecho de yo quedarme en casa hace que yo le haga el bien al resto del país, ¿no? Entonces, el nivel de responsabilidad o accountability individual de cada persona se está poniendo en juicio y la gente está entendiendo que como yo me comporto afecta al resto de mi vecindario, distrito y país, ¿no? Ciudad y país. Entonces, esa sensación de responsabilidad que yo comienzo a asumir, también la paso al frente a las entidades y las corporaciones y también a las marcas. Entonces, las iniciativas que busquen un bien social cada vez más serán mejor recibidas por parte de un consumidor que se entiende también más responsable de la situación, ¿ok? Entonces, ese es otro eje importante para ver. Lo tercero es la sustentabilidad. Si bien hablar de sustentabilidad y cuidado de la naturaleza es algo que viene hace mucho tiempo, creo que esta etapa también ha tangibilizado lo que el ser humano hace en el planeta, porque con algunas semanas fuera de circulación hemos visto cosas bien palpables en las diferentes ciudades, donde vemos el regreso de las aves a su hábitat natural o el regreso de los peces a zonas donde antes están habitadas por pescadores o tablistas, y esta tangibilización de cómo una vez que la humanidad retrocede, la naturaleza avanza, está quedando impregnada en la sociedad, ¿ok? Entonces podríamos esperar que de aquí para el frente también la sociedad de una manera más masiva consiga digerir de mejor manera los discursos más que hablan sobre sostenibilidad y también entiendan que retroceder a nivel de impacto en la naturaleza y el medio ambiente sea algo saludable y necesario, ¿no? Entonces, ese es un tercer eje que podemos tomar. El cuarto sería la solidaridad y evidentemente al entender que soy responsable y juego mi parte en esta pandemia, el apoyar a otros y saber cómo es apoyar a otros tiene un impacto más grande es mucho más evidente. Entonces puede haber un propósito mayor apareciendo y con actos de solidaridad espontáneos siendo mucho más aplaudidos, ¿ok? Entonces también mostrarnos en un territorio más solidario como marca también es un lugar fértil y adecuado para poder construir. Lo quinto, y va a ser muy evidente en Perú, es el nacionalismo. Creo que hay un orgullo muy natural en el peruano con las cosas que hacemos bien. Entonces, empezando por la comida y la gastronomía, que es muy evidente, luego pasando por la selección peruana y el regreso a los mundiales. Y creo que esta etapa de cómo se ha comportado el Perú, cómo se ha comportado el Estado en relación a los peruanos, está exacerbando aún más esa identidad de ser peruano y estar orgulloso de eso. Entonces el nacionalismo y el orgullo por lo peruano es algo que también se va a magnificar y esa es otra bandera que las marcas pueden tomar. Y finalmente, y tal vez una de las más importantes, es la necesidad de vinculación social, ¿no? El ser privados del contacto físico está poniendo en cuestionamiento esos valores o sea, muy de apapache peruano, muy de estar cercanos y no poder hacerlo, ¿no? Entonces, ese preguntarse, hubiese visitado a mis padres antes,
me gustaría estar con mi familia, mis amigos del colegio hace rato que no los veo y los extraño. Todas esas reflexiones que están teniendo ahora en casa aislados y sin la posibilidad de ejecutarlas por el aislamiento social, van a exacerbar esas ganas de conectar de la gente, con los seres queridos y también inclusive con los vecinos y con la gente de mi propio barrio. Entonces, esa necesidad de vinculación social va a crecer y también ser una marca que pueda facilitar eso, probablemente en un momento donde el estrechar el vínculo social no puede estar ligado al tacto y al vínculo físico, cómo las marcas pueden ser parte de eso y ayudar. ¿Ok? Eso, entonces, entonces, si ya entiendo dónde está mi categoría, entiendo dónde está la sociedad y cuáles son las tendencias que puede tomar, importante decir, ok, listo, entonces, ¿qué hago con mi marca? ¿No? Entonces, yo puse acá 4 pasos que probablemente tenemos que hacer antes. Primero es entender el contexto y la situación de consumo de la categoría, que con el análisis muy ligero que hice al principio, deberían también hacerlo ustedes, ya a nivel más profundo con sus categorías. Luego, tener un paso importantísimo es tener claridad sobre el propósito de mi marca. Entender si esta tiene cabida dentro de las tendencias que emergen en la coyuntura, las 6 tendencias que hablamos. O sea, ¿qué defiende mi marca? ¿Por qué mi marca existe? ¿Qué le doy más allá del beneficio tangible de mi producto? ¿Ok? ¿Y por qué consume mi marca? ¿Qué valor intrínseco tiene? ¿Ok? Y una vez que definan bien ese rol, ¿qué es lo que diferencia mi marca más allá del beneficio, sino el propósito de existencia de mi marca? Entender si ese propósito tiene un rol dentro de la coyuntura. ¿Ok? Y entendiéndose ese rol que podría tener mi marca y sobre qué tendencia va a construir, asegurar que está de nuevo enteramente ligado con el propósito. ¿Ok? Entonces, elijo tengo mi propósito, entiendo en dónde tiene terreno fértil a nivel de tendencias culturales y sociales, y luego defino un rol claro sobre, ok, este rol conversa con la tendencia y conversa también con el propósito de mi propia marca. Puede pasar que cuando hagan la evaluación encuentren que no tenemos un rol, ¿ok? Y decir, oye, mi marca y lo que significa mi marca no tiene cabida en lo que se está hablando y lo que el consumidor necesita hoy como marca. Entonces, ahí tienes 2 opciones. O uno, pausas tus actividades de branding y simplemente haces un e-commerce mucho más funcional y te vuelves un producto funcional, lo cual te vuelve vulnerable a nivel de precio versus la competencia. O reevalúas tu propósito, ¿no? Reevalúas tu marca y tu propósito y buscas un propósito un poco más grande que te permita albergar dentro de eso un rol para lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ok? Entonces, para no dejarlo muy etéreo, decidí bajarlo a nivel de 6 ejemplos, ¿ok? De roles diferentes que podemos tomar como marcas durante la pandemia. Y lo dividí en 6 clústeres. ¿Ok? Uno puede ser, por ejemplo, mostrar empatía y actuar. Hay muchas marcas que han hecho esto. Entonces, Bacus con Cusqueña almacenó el agua con el que hacía Cusqueña, que es una súper pura de Cusco, en envases y lo regaló a todas las personas que están ayudando a pasar este momento, ¿no? Y regaló 1 millón de botellas de agua, ¿no? O como los bancos que han donado dinero, los seguros, que han donado dinero también en favor de los más necesitados, ¿no? Entonces, uno es mostrar empatía y actuar. Obviamente, para eso se necesita una infraestructura y un bolsillo bastante grande para realmente tener un impacto fuerte, ¿ok? Entonces, una es mostrar empatía y actuar. La siguiente es inspirar y acoger. La gente está mucho tiempo en casa, ya van más de 2 semanas, y eso tiene un efecto emocional en la gente, ¿no? Estar enclaustrado, obviamente tiene un efecto importante, y las marcas, especialmente aquellas con mucha trayectoria, pueden darse ese espacio de inspirar y acoger, ¿no? Dar mensajes positivos durante la cuarentena, diarios o interdiarios que ayuden a la gente a energizarse, a levantar el espíritu y a seguir adelante, ¿no? O ofrecer seguridad en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Esas palabras sabias de alguna marca que te puede decir, mira, tranquilo, esto puede pasar, pero va a pasar así, haz esto y estate tranquilo en casa, ¿no? Yo me quedo en casa, ¿no? Entonces, inspirar y acoger es otro de los lugares que podemos
o de los roles que podemos tomar. Otro es mejorar el tiempo en casa, ¿no? Estamos pasando más tiempo que nunca en casa y eso obviamente presenta un montón de retos. Entonces, aquí las marcas tienen diferentes roles para escoger, desde ayudarlos con actividad física. Entonces, vemos marcas como Under Armour o Adidas poniendo tutoriales de rutinas durante todo el día, ¿no? Y poniendo a sus influencers a hacer cosas a favor de la gente de manera gratuita para que la gente se ejercite y esté bien, ¿no? Y mejore el tiempo en casa. O marcas que están haciendo cosas para entretener a los propios hijos, ¿no? Teníamos una marca de automóviles que puso unos planos muy simples para imprimir y armar carros con tu hijo en casa, ¿no? Esta marca creo que fue Fiat, lo hicimos en Argentina. La otra es marcas que te ayuden a cocinar mejor, o pasear inclusive un tiempo especial en pareja. Entonces hay una marca que estaba ayudando a la gente a preparar cócteles en casa para pasarla con su pareja. O, por ejemplo, lo que hicimos con Cinemark, que ya que el cine se cerraba, el cine iba a tu casa, ¿no? Hicieron un festival de cortos apoyando a la producción y arte peruano, y al mismo tiempo ofreciéndote cortos para que puedas pasar el tiempo entretenido en casa. ¿Ok? Como cuarto punto o cuarto rol que podrían asumir es tal vez utilizar el tiempo de la gente para mejorar ellos mismos, ¿no? En su emprendimiento personal o dentro de su carrera profesional aprendiendo nuevas cosas. Entonces, algo, por ejemplo, que hizo Tambo, hizo una asociación con Creana y te ofrece cursos gratuitos de aprendizaje propio online, ¿no? Y obviamente con el mismo tono de Tambo, ¿no? De sobrino, aprovecha el tiempo y aprende algo online, ¿no? Entonces, inclusive las marcas que pueden no estar vendiendo en este momento están igual conversando, o sea, el consumidor está escuchando y yo asumo un rol y converso con él para que en el momento que pueda ejecutar compra luego me prefiera, ¿ok? Un quinto pilar que podríamos adoptar es liberar el estrés, ¿no? Evidentemente, la gente, al estar en casa, muchos trabajando también o estudiando en casa, necesitan momentos un poco más distendidos que los liberen un poco del tedio. Entonces, utilizar el humor o el juego pueden ser formas de escape que me ayuden y finalmente yo favorezca a estas marcas cuando decida tome mi decisión final de compra, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que hizo de Toll, si no me recuerdo, esto fue en Europa y en Estados Unidos, donde hizo un challenge muy gracioso de TikTok de cómo lavarte las manos. Y eso era entretenimiento, usaba el humor, pero al mismo tiempo educaba y me ayudaba a educar a mis hijos para que a través de ese challenge aprendan a lavarse las manos correctamente y prevengan el contagio del coronavirus. ¿Ok? Y por último, también podemos ir hacia la tecnología para dar un rol bien activo dentro de la pandemia y, por ejemplo, conectar a las personas con otras personas, ¿no? La gente está en casa y quiere conectarse, ¿no? Entonces, como vimos, hay una tendencia de necesidad de vínculo y yo, tal vez como marca, en este caso esto fue un caso de Entel, que hablaba sobre conectarte más con la gente que no estabas conectada y era un abuelo hablando con su nieta, ¿no? Sabiendo que el abuelo tenía que estar protegido en su casa y su nieta en la suya, pero cómo los conectaba, ¿no? Esta conexión puede ir desde persona a persona hasta conectarme con las cosas que me gustan, tipo live streamings, conciertos que hacen artistas desde sus casas, facilitar mi conexión con mi centro de labores a través de formas de facilitar el home office o videollamadas colectivas como House Party para conectarme yo con mis propios amigos. ¿Ok? Entonces, acá hay 6 ejemplos de roles que podríamos tomar. De estos, obviamente, pueden haber muchos más. La cosa es, de nuevo, ahondar en el rol de nuestras marcas, entender su propósito, entender cómo está mi categoría, cuáles son las tendencias que están emergiendo y qué rol puedo jugar yo con mi marca dentro de eso, ¿ok? Para poder hacer una estrategia de branding que me posicione para luego que mi estrategia de performance y de e-commerce sea mucho más simple de ejecutar y la preferencia sobre mi marca sea mucho más evidente. Como último slide, solo les dejo acá un mensaje de inspiración. Si bien esta es una crisis sin precedentes, es también una oportunidad de un nuevo comienzo, una oportunidad de luego tener un mundo recuperado y una oportunidad de una sociedad con una nueva conciencia, ¿no? Y hay que estar muy atentos a eso. Este es un espacio abierto
pero mejor para definir el propósito de una marca. Entonces, actuar ahora para cambiar para siempre. Muchas gracias. Esa fue mi presentación de hoy sobre qué rol pueden tomar las marcas, especialmente las digitales, durante este coronavirus. Si tienen alguna pregunta o duda, acá estoy a la orden para ayudar. Para moderar las preguntas. Listo, nos pregunta nuestra amiga Bianca Cochela. ¿Qué recomendarías a las empresas que ya están digitalizadas para que destaquen dentro de la saturación de medios digitales que se están viviendo debido a la crisis? ¿Y qué no debería ser una marca en este momento? Ok. Lo cierto es que las empresas y marcas digitalizadas, si bien hay lo que llamo yo una infoxicación, o sea, una intoxicación de información, lo que realmente está pasando es no necesariamente hay muchas marcas comunicando, y eso es lo cierto, ¿ok? Inclusive cuando uno ve las tendencias de costos en los biddings, en search y en social, vienen bajando porque justamente hay muchos menos marcas realmente comunicándose, ¿ok? Entonces, no hay un exceso de marcas hablando, lo que hay es un exceso de información. Entonces, lo que hacemos con muchas marcas es, dentro del blacklist para hacer nuestra publicidad, intentamos eliminar todo lo que tenga que ver con discusiones negativas sobre el coronavirus, ¿ok? Para estar en un ambiente menos saturado de mala información y buscar comunicarme en los otros momentos que también está la gente. La gente está buscando momentos para entretenerse, para conectar, y en esos momentos sí estar, no estar en los momentos donde se habla de la pandemia, de la evolución de los enfermos y de las muertes. Entonces, alejarnos de eso a través de un blacklist bien claro sobre dónde no deberíamos de estar. Había otra pregunta, creo que incluida dentro de esa, que era ¿qué recomiendo para eliminar el clutter? Entonces, lo que recomiendo de nuevo es el blacklist, y de nuevo, los costos están más bajos de lo normal, o sea que es un buen momento para estar porque pocas marcas están. ¿Y qué no deberíamos de hacer? Ya me acordé, ¿qué no deberíamos de hacer? Lo primero que tienen que tener mucho cuidado es no parecer oportunistas, ¿ok? Las marcas que han visto, que han intentado hacer esto de manera muy oportunística, han sido penalizadas por el consumidor, ¿ok? Entonces, es hacer esto, de nuevo, por eso es importante entender tu propósito para que se sienta natural que tu marca habla de este tema o de los temas que quieras abordar de una manera más orgánica, ¿ok? Entonces, importante, lo que quieras hacer, visítalo y revisítalo con otras personas para entender si se siente oportunista o no, ¿ok? Es diferente es encontrar un rol para poder navegar este momento y estar más a tono con lo que la gente está sintiendo, que aprovechar una oportunidad para sacar provecho de este momento. No es sacar provecho del momento, sino es estar a tono con lo que la gente está discutiendo, ser empático y entender qué es lo que es relevante para el consumidor hoy, y sobre eso encontrar un rol para mi marca y comunicar. ¿Okay? Buenísimo, José Carlos. Y al propósito, un poco complementando tu ejemplo, el rol y el propósito de CAPESE, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, es contagiar la pasión por los negocios online y el comercio electrónico a 1 millón de peruanos, y en estas circunstancias estamos haciendo este tipo de acciones para alinear totalmente a nuestro propósito, y es nuestro día a día, y como tú dices, es de una forma orgánica. Una pregunta que estoy viendo en los comentarios, y en general lo preguntan, ¿qué recomendaciones haces para el sector textil, para el sector turismo, el sector de snacks? Snacks, creo que la gente está alimentándose saludablemente, no creo que le vaya tan bien, a menos que mejore la comunicación, pero en los ejemplos que has visto para el sector turismo y textil, te voy a dividir en tres. Primero, el más fácil, que es el de esta pregunta de los snacks artesanales saludables. Yo creo que hay un rol de mejorar en casa, ¿no? Que hablábamos de cómo yo mejoro, aprovecho este momento para mejorar los tiempos en mi casa, ¿no? Y hay mucha búsqueda de información sobre, ok, ya estoy aquí, hay mucho sedentarismo, ¿qué hago para estar mejor, ¿no? Y para que mi familia esté mejor. Entonces, el contenido detrás de snacks saludables, preparaciones saludables, cosas que yo pueda hacer dentro de casa para alimentarme mejor yo y a mi familia, van a ser súper bien recibidos. Y dentro de eso,
ese contenido que se genere, hablar de tu producto y que tú haces esto y ponerlo disponible, ¿no? Porque lo importante es, ya, listo, entendí, sé que me tengo que alimentar más saludable, agradezco la información, encuentro que tu snack entra súper bien dentro de la alimentación de mi familia, para poder pasar el tiempo mejor en casa y de manera saludable, pero ahora quiero ejecutar, ¿no? Entonces tienes que asegurar que tienes la posibilidad de hacer deliveries, siendo un producto que puede entrar dentro de una canasta más básica. Entonces, por ese lado, o si estás disponible en el supermercado, obviamente también. Entonces, ponerlo disponible porque la gente dice, ya listo, lo quiero, entendí, me gustó tu contenido, me gustó tu marca, me gustó tu solución, pero ahora quiero consumirla, ¿no? Entonces, estar seguro que puede estar disponible para ellos también. En el caso del sector turismo es un poco más complejo porque eso va a depender mucho de cuándo se abra esto de aquí. Lo que probablemente pase, y eso es lo que tiene que ir evaluando la empresa, si es un turismo más local, probablemente tenga más espacio y más opción, porque la gente tenga que priorizar el turismo local al internacional por la restricción de vuelos. Entonces, evaluar eso bien, cómo ven el contexto de su propia industria y qué cosas van a abrirse y qué cosas no, y sobre eso comenzar a construir. El sector turismo puede tener una oportunidad con una tendencia del nacionalismo, ¿no? Entonces, hay una probabilidad que esa tendencia de consumir peruano afecte positivamente a los restaurantes y al turismo, pero al turismo local, ¿no? El internacional probablemente esté más complejo y sea un consumo que se retrase más hacia final de año o incluso a inicios del próximo. Entonces, buscar un espacio en la parte de esa exacerbación de lo peruano puede ser positivo para la parte del sector turismo, y hay que ir como calentando la audiencia, dando contenido de lo que uno puede hacer dentro de Perú una vez que las restricciones se levanten, ¿no? Y tal vez en lugares de baja concentración, destinos más naturales, donde la saturación de gente sea mucho menor. ¿Ok? En la parte de textiles, ahí pueden hacerse un montón de cosas, y se ha visto en el mundo, por ejemplo, marcas de textiles que han hecho las mascarillas y las han donado. Encontrar un rol muy activo desde la parte de empatía, donde yo comienzo a entregar cosas que van a favor de la gente. La gente va a salir con mascarillas probablemente en las primeras semanas, y probablemente que una marca te dé esa posibilidad y inclusive le agregue al producto algo de personalidad de marca, también puede ser bien recibido, para luego ya cuando amplíen su consumo y compren cosas, ya puedan tener ustedes obviamente la venta regular. En el medio sí puede haber una oportunidad para todo lo que es tipo una especie de comfort clothes, ¿no? Que es toda esa ropa cómoda para estar en casa. También puede ser una tendencia importante porque la gente va a estar más tiempo en casa y probablemente necesita vestir cómodo, ¿no? Entonces, por ahí puede haber también una importante oportunidad. Buenísimo. Solo una pregunta que estoy viendo también en los comentarios. Para todos, ¿qué cosa es social listening? Un poquito para ampliar más ese concepto. Ok, social listening es una disciplina que congrega un montón de herramientas que te permite, a través de diferentes tecnologías, relevar las diferentes conversaciones y que se están teniendo en línea, ¿ok? Públicas, digamos, ¿no? Obviamente esto es legal y todo, es conversaciones públicas que se tienen en línea y se hace un scrapping de toda esa información y luego se releva para entender el sentimiento y las palabras claves que está utilizando la gente para comunicarse en torno de diferentes temas, ¿ok? Entonces ahí tú puedes levantar claramente, ok, cuando hablan sobre la situación actual de Perú, ¿cuáles son las palabras que predominan? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Son más de angustia, son más de preocupación, son más de alegría, son más de confianza? Y es lo que llaman el sentiment del peruano. Más puntual, sí, una marca. Yo puedo de mi marca cuál es el sentiment que están teniendo, ¿no? Y para eso hay un montón de herramientas para hacerlo, ¿no? Brandwatch, hay un montón que se pueden utilizar. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, ya los contestado a medias. Solo un par de ejemplos para activar el sector inmobiliario y con eso terminamos. En el sector inmobiliario,
este es uno de los sectores golpeados porque probablemente las decisiones sobre compras en el sector inmobiliario se aplacen. Lo importante es estar en el top of mind para que incluye para el sector inmobiliario el bache de sentirme seguro con mis ingresos futuros, ¿no? Que eso es una de las preocupaciones que va a tener la gente después de la crisis. Una vez que pasemos ese bache, tienen que estar en el top of mind. Y en el top of mind, gente sí va a tener una conciencia de vivir, ¿no? Creo que estamos pasando mucho tiempo en casa y la gente está reevaluando dónde vivo, cómo vivo, cuáles son las facilidades que tengo. Entonces, probablemente hablar sobre tips de cómo vivir bien en casa puede ser un lugar bastante fértil para una inmobiliaria que comience a dar consejos sobre esto, de cómo mejorar tu casa, cómo vivir bien, obviamente con ejemplos que inconscientemente van a estar alrededor de los proyectos que ellos están teniendo, y dejar eso en el top of mind de la gente de, oye, me gustaría vivir de esta manera, o oye, me estás dando buena información para inclusive yo reformular la forma como está distribuido mi hogar para vivir mejor también, ¿no? Entonces, hacer eso desde el lado más altruista de te doy tips para vivir mejor tú, pero al mismo tiempo posicionarme como una compañía que sabe lo que necesita la gente para vivir bien. Entonces, eso puede tener buen eco en estos momentos también. Buenísimo. Muchísimas gracias, José Carlos, por la presentación y por tu participación y darte un tiempo en tu agenda, que sabemos que es súper complicada. Muchas gracias. Que vaya todo en quiz en casa. Nos vemos.